Muchas gracias a todos nuestros amigos. Mi nombre es Kevin Ortiz y en esta ocasión vamos a hablar acerca de uno de los libros más interesantes, el libro de Apocalipsis. ¿Por qué es importante? ¿En qué año se escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Y cuál es su mensaje? En primer lugar, el libro de Apocalipsis fue escrito entre el año 90 al 96, es decir, a finales del primer siglo por el apóstol Juan. Él se encontraba desterrado en una famosa isla de prisioneros del Imperio Romano, como era la isla de Patmos, que se encuentra en el mar Egeo, lo que hoy es conocido como la jurisdicción de Grecia. Allí Juan tuvo ciertas visiones acerca de cosas que ocurrirían en el futuro. Pero para entender el libro de Apocalipsis debemos entender las diferentes posturas o escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. Dentro de ellas podemos destacar las más básicas o las más conocidas. En primer lugar se encuentra la escuela futurista. Es aquella que sostiene que la mayor parte de las profecías del libro de Apocalipsis se encuentran en el futuro. Estamos hablando del Apocalipsis 6 al Apocalipsis capítulo 22. Se encuentra también otra postura como la postura preterista, es decir, que son aquellas que ya ocurrieron la mayor parte de la Biblia, es decir, la mayor parte de los hechos apocalípticos ya ocurrieron, exceptuando el capítulo 21, 22 y algunos mencionan que el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y que mayor parte ya se ocurrió. Son cosas que ya ocurrieron en el pasado, por ejemplo, como la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito, donde murieron aproximadamente 1 millón de judíos. La otra escuela de interpretación es la historicista. Esta es gradual, es decir, que los hechos han ido ocurriendo a través del tiempo. Por ejemplo, la invasión del Imperio Romano por los bárbaros, las cruzadas, la época de la guerra de los 100 años, época de los conflictos, la época también de la época protestante. El más conocido, Martín Lutero, sostenía que el Papa Leo X era la figura del anticristo, que era la bestia, y que el imperio o la religión se había convertido como la famosa gran ramera. También se encuentran otros hechos como la escuela idealista. Esa escuela de interpretación sostiene que es una lucha entre el bien y el mal y que no debe verse de manera literal, sino simbólica. Entonces son estas 4 escuelas. Uno sostiene la escuela crítica, la escuela del paralelismo, pero estas 4 son las más básicas. También otros elementos importantes para poder comprender el libro de Apocalipsis es con respecto al rapto. Eso tendrá que ver de diferente forma el tipo de doctrina, secta o dominación que es usted. Por ejemplo, hay un sector que es pretribulacionista, que sostiene que la iglesia será raptada antes de que inicie las 70 semanas de Daniel, es decir, los 7 años de la gran tribulación. La otra postura son la metribulacionista, que sostiene que la iglesia será arrebatada en los 3 años y medio, donde ya empieza el conflicto, donde el tratado de paz se rompe y aparece la figura más terrorífica del anticristo. La tercera postura es la postribulacionista, que sostiene que la iglesia será arrebatada después de los 7 años de la gran tribulación. Eso es con respecto al rapto. Con respecto a los 1000 años también hay diferentes posturas e interpretaciones. Por ejemplo, están los premileniaristas, que sostienen que Cristo reinará 1000 años con la iglesia. Están los postribulacionistas, que sostienen que la iglesia gobernará durante los 1000 años. Y cuando la iglesia haya conquistado todos los reinos, todos los pueblos, le dará el mundo a Cristo Jesús. Esto se basa más en la teología de la prosperidad, que es un gran movimiento en este tiempo. Luego están los amileniaristas, que sostienen que eso no va a ocurrir, que ya está ocurriendo, que la iglesia ya está gobernando, y eso más se basa en la teología católica. Entonces son diferentes posturas. Los dispensacionalistas, que sostienen 7 posturas acerca de la administración del ser humano, la época de la inocencia entre Adán y Eva, en la época en el jardín del Edén,
época de la dispensación de la conciencia, en la época donde el ser humano se corrompe, la época de la inocencia, la conciencia, la época del gobierno humano, donde el ser humano pues construye una torre de Babel, la famosa torre de Babel. Está la época de la promesa, donde Dios le promete una gran descendencia a través de la figura del patriarca Abraham. La quinta dispensación es la ley, que duró casi más de 1500 años, después de la muerte del Cordero de Dios. Luego la sexta, podríamos poner la época de la gracia, donde estamos ahorita entre las 69 y las 70 semanas de Daniel. Es la época de la gracia, un tiempo bastante prolongado. Y luego también la época del reino milenial. Son 7 dispensaciones, otros mencionan 9, muchos teólogos mencionan hasta 30 dispensaciones. En el libro Apocalipsis miramos eso, pero también miramos simbolismo, miramos números, miramos la figura de este mensaje que fue escrito a 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor, como Filadelfia, Pérgamo, Teatira, Esmirna. Son 7 iglesias del Asia Menor donde Juan le escribió, pero que fue un mensaje universal. Juan lo escribe a través de cifras, documentos, números, nombres, para que el Imperio Romano no pudiera descubrir lo que estaban encontrando. Coloca figuras como la bestia, coloca como figuras como trompetas, como sellos, como la gran ramera, ha caído la gran ramera, figuras, números, ángeles, dragones, bestias, números simbólicos. Aparecen muchos datos que son simbólicos en el libro de Apocalipsis. Y es interesante conocer esto porque Apocalipsis no debe verse de manera literal, sino son símbolos. Y es importante mencionarlo, que es un libro muy ligado al libro de Daniel, al libro de Isaías, es decir, al Antiguo Testamento, muy ligado el libro de Apocalipsis, que significa revelaciones. Y el Apocalipsis, en esencia, en total, no es querer dar miedo. El libro de Apocalipsis no quiere dar miedo, sino debe crear una esperanza para toda la iglesia. Debe crear una esperanza para todo ser humano, que Cristo cumplirá sus promesas. En próximos videos ya nos tocará hablar acerca de estos elementos, acerca de estas figuras, acerca de todo lo que Juan describió en esos 22 capítulos. Pero eso será un video para la próxima.